Qué presencia tan preciosa la que estamos viviendo en estos tiempos, en este lugar. Pero no es por el lugar, es por quien está en este lugar. Y yo le pido que allá en su casa usted también pueda experimentar esta presencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias, muchas gracias, muchachos. Yo quiero continuar esta serie que empezamos de este libro que escribí. Empecé en el año 2006 y muchos cambios tuvo ese libro. Yo fui madurando, yo fui creciendo, yo fui implementando y pude sacar de una manera muy superficial unos temas que estamos dando una serie acerca de este libro. Hoy vamos a dar la segunda parte de esta serie, y le he puesto por título a este mensaje: la carne. Diga conmigo: la carne, la disciplina y la poda de Dios. Y tengo un texto base a los que les gusta escribir. Escriba 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5. Ese va a ser el pasaje que voy a utilizar como base, pero voy a desarrollar el mensaje a través de una parábola que el Señor Jesucristo nos dio en Juan capítulo 15. Así que escriba 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, diga conmigo: en la carne. Diga: esto no es la carne, este es el cuerpo. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, parece que vamos a hablar de contienda, de batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Haga así: aquí está una fortaleza, una serie de pensamientos que usted mantiene para poder justificar ciertas acciones. Fortaleza en su mente. Y no solamente las armas de Dios son poderosas para la destrucción de esas fortalezas aquí, sino que son poderosas para destruir especulaciones. ¿Qué es una especulación? Es algo que usted cree que es y que lo afirma con una veracidad que no es cierta, y se vuelve una especulación. Están especulando, están inflando las cosas más de lo que son. Dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. ¿Dónde están los razonamientos altivos? Diga: aquí, en la loca de la casa, en la mente. Hay gente, ustedes que dicen: ustedes están locos, a ustedes los está volviendo loco la Biblia. O muchos le dijeron: deja de estar leyendo la Biblia porque te vas a volver loco. O: oye, pero si la Biblia dice: ayúdate que Dios te ayudará, o al que madruga Dios le ayuda. Yo no he logrado encontrar esos pasajes en la Biblia, pero ¿sabe una cosa? Son razonamientos altivos que nosotros tenemos aquí para poder justificar nuestros actuar, lo que nosotros hacemos. No, la palabra de Dios dice que eso se llama carne, y que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios. Me encanta cómo termina el pasaje de esta mañana. Dice: poniendo todo pensamiento, diga conmigo: todo mi pensamiento, en cautividad a la obediencia de Cristo. La carne no se sujeta, la carne está tapada, engañada, disfrazada, la desgraciada. Esa es su carne y mi carne. ¿De dónde salió esto de la carne? La naturaleza de nosotros es una naturaleza carnal, debido a que nacimos en pecados desde el primer Adán. Un día yo vi un video de una familia, un señor y una señora, que cogieron a un león chiquito
y se lo llevaron para la casa y lo criaron como un gato. Y el león caminaba en la casa y andaba con ellos como un gato. Y un día trajeron a un periodista, eso fue en Rusia, a un periodista para que filmara eso, un león como un gato. Mire, apenas entró ese periodista y ese león lo vio, le salió su naturaleza leonina. Él no era un gato, era un león, era su naturaleza verdadera, la de un león. Y agarró a ese hombre por la pierna y lo mordió y casi no se lo sueltan. Le daban con el micrófono, con la vara del micrófono, el paral, y el león no lo soltaba. Nosotros nacimos en pecado y por mucho tiempo nosotros nacimos en pecado, adquiriendo actitudes vistas hacia nuestros padres que se fueron fortaleciendo en nuestro corazón. Y esas actitudes nosotros las justificamos así. Usted nunca escuchó decir, así era el papá y así salió el enamorado, así era el abuelo. ¿De dónde aprendimos eso? Actitudes que fuimos aprendiendo y afirmando en nuestro corazón. Una de las cosas más lindas que nosotros hemos podido tener, Vicky y yo, en estos tiempos, es que ella se levanta como a las 4:30. Pastor Josué, escuche, 4:30 de la mañana se levanta esta señora y arranca a hacer ejercicio. Yo me levanto como a las 6 menos cuarto. Cuando ya yo me levanto, ella ya terminó de hacer ejercicios y yo tengo una actitud aprendida. Adivinen cuál es: tomar un tinto. ¿A cuánto le gusta un café? Levanten la mano. Bendito sea Dios por el tinto. Y voy, hago mi café, le echo un poquito de leche de almendra y me vengo para mi salón, para nuestro Getsemaní, que es nuestro lugar de oración, en mi sofá para orar cómodo. Pastor, ¿usted ora postrado en el piso? No, yo oro en una silla reclinomática mirando a Dios, más cómodo, expresando mi corazón, porque a la hora de la verdad lo que Dios mira es tu corazón. Y allí está mi esposa y tomamos un tiempo largo orando, porque hay un poder de los esposos que oran y un poder de los padres que oran. Y en estos días mi hija Andrea está pasando tiempo con nosotros, se vino de Barranquilla y ella se levanta como a las 6:15, 6:20, y cuando va a ese saloncito, a nuestro estudio, ahí nos encuentra a Vicky y a mí orando. ¿Y sabe lo que hace ella? Entra al tiempo de oración. Entonces le damos un espacio, Vicky ora, yo oro y ella ora. Yo les aseguro que cuando ella se case, ella va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud que aprendió desde pequeñitos. Porque actitud que se permite, actitud que se repite. Y actitud que se repite se vuelve una fortaleza y luego una atadura. Yo prefiero estar atado a una cosa buena. Como hay gente que actitudes que se permiten terminan siendo una atadura mala. Es preferible cambiar, o como dice la palabra, transformar nuestra mente, nuestras actitudes a través de la palabra de Dios. Quiero decirles varias cosas. La carne no se convierte, diga conmigo, la carne no se convierte. La carne lo único que necesita, diga conmigo, es palo. Yo me recuerdo en la casa de mi abuela Yolanda Matera, cuando compraban la carne y se la llevaban para la batea. ¿Sabe qué es la batea? No sé qué es la batea, es la parte de atrás de las casas donde lavan la ropa. ¿Y sabe qué cogían, qué hacían con la carne? Sacaban un manduco. ¿Sabe qué es un manduco? Un palo que es grueso arriba, delgadito abajo. Y le daban manduco a la carne. ¿Para qué? Diga, para ablandarla. El ablanda carne. Voy a decirle una cosa. Nuestra carne, usted no la puede vencer. Y de eso quiero hablarles hoy. La carne solamente puede ser contendida por el Espíritu Santo de Dios. No puede. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. De verdad, el Espíritu está dispuesto, diga, pero la carne es débil. De eso quiero hablar yo. En el libro yo lo hablé. Y hablo del tercer capítulo acerca de la carne. Y hablaba del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía
actitudes en su corazón aprendidas. ¿Qué actitudes tenían? ¿Qué actitudes se tenía en un pueblo esclavizado? 430 años. Repita conmigo, actitudes de esclavo. De esclavo. ¿Dónde aprendieron esas actitudes de esclavo? Por lo que vivieron en sus casas. ¿Qué hace un esclavo? Diga, se queja, ¿de quién? Del opresor. En este caso de Faraón. ¿Qué también hace un esclavo? Murmura, desconfía, señala, se justifica. Eran todas las actitudes que tenía el pueblo de Israel. En este libro yo hago un parangón, una comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Somos dos pueblos diferentes, con dos promesas diferentes. El pueblo de Israel es el pueblo eterno de Dios, terrenal. Amamos al pueblo de Israel. Pero aquel del pueblo de Israel que recibe a Jesús como Señor y Salvador viene a pertenecer a la familia de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Y tenemos ahora un trato diferente. Vamos a un lugar diferente. La promesa que Dios le dio a Israel era terrenal, financiera. Si ellos hubieran seguido lo que el Espíritu Santo quería, que ellos llegaran a recibir a Jesús como Señor y Salvador, se hubieran convertido en la iglesia. La palabra de Dios lo dice en Romanos, que de dos pueblos hizo uno, israelita, los gentiles, y nosotros somos llamados la iglesia. Cada persona que recibe, Juan capítulo 1 versículo 12, a los que creen en Jesús y le reciben, son llamados hijos de Dios, no nacidos de la carne, sino del Espíritu. Así que tú y yo nacimos en pecado, nuestra naturaleza es carnal, pero cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros y nos da de la naturaleza divina. Tenemos dos naturalezas, y esas dos naturalezas, la carnal y la del Espíritu Santo de Dios, la espiritual, contienden entre sí. Tú no eres capaz de vencer la carne, es el Espíritu Santo de Dios que vence por ti. Así que cuando nosotros nacemos, aunque recibamos la naturaleza divina, todavía tenemos actitudes que aprendimos en el mundo. Muchas personas aprendieron a salir de los problemas mintiendo. ¿Por qué? Porque lo vieron. Cuando llegaba Electricaribe y tú decías, tape la trampa de la luz, tape la trampa de la luz, y tú obedecías. Y llegaba el tipo y sacaba un billete de 20,000 o 50,000 y sobornabas al que tuviera que ser, al de la luz, al de Claro, al de lo que sea. Lo aprendiste. Eso quedó aprendido, esa actitud. Y cuando viene una situación, para ti es fácil, ¿qué? Pues sale a la luz la naturaleza que aprendiste, que tenías en sí. Entonces hay un cambio, algo que Dios está haciendo en nuestro corazón y que a nosotros no nos gusta, pero que Dios tiene que hacer. Por eso el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Recuerden que en el pueblo de Israel el Espíritu Santo no moraba en ellos. No moraba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento moraba, era una influencia sobre profetas, sacerdotes y reyes. Por eso el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero nosotros como iglesia no podemos decir eso, porque el Espíritu Santo es morador. Léase Efesios capítulo 1. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces lo que hace este tiempo, desde que usted recibe al Señor Jesucristo y es llamado a su presencia, cuando Él venga o usted parta, porque nosotros vamos para las moradas celestiales, el Espíritu está contendiendo en usted, produciendo de la vida del Señor. El pueblo de Israel, Dios se le trató de manifestar como su Dios protector. Lo sacó con mano poderosa. Ellos lo vieron, pero después, 4 días después, estaban quejándose y murmurando, tenemos sed, nos quieren matar. Y se lo llevó a unas aguas y le metió una vacuna, no como la de Pfizer, ni lo que de AstraZeneca, una quién sabe divina que duró 40 años sin que se enfermaran.
ni la ropa se le gastaba. No sé cómo habrá hecho el Señor. Él es nuestro Dios al cual servimos. Y los vacunó allí y les dijo en esas aguas: yo soy tu sanador. Unos tiempos después, días después, les reclaman que tienen hambre y les da maná. 40 años, haga un copillo de nieve, y era tan grande, tenía todas las vitaminas, que eso es lo único que necesitaban para comer. Los alimentó 40 años. Y luego les enseña a pelear ¿contra qué? Contra Amalek, que tipifica la carne. Amalek era un pueblo, y recuérdense que ellos eran esclavos, no sabían pelear. Y Amalek atacaba por la espalda. Cuando estaba el pueblo caminando, en la parte de atrás siempre dejaban a los enfermitos, a los abuelitos, a las señoras que estaban recién alumbradas, y ellos venían y atacaban a los niños. Y el Señor dice: les voy a enseñar a pelear las batallas. Moisés se sube a una loma, lo sientan en una piedra que es Cristo, con 2 intercesores a su lado orando, y con la vara de Dios extendida. Prevalecía cuando la tenía arriba, cuando bajaba prevalecía. Amalek nos enseñó que nuestras batallas se libran con las armas de Dios. Con las armas de Dios. En esta mañana quiero decirles a ustedes que hay una batalla, hay una guerra interna en nosotros, pero que esa batalla es del Señor y es del Espíritu Santo de Dios contra nuestra carne. ¿Cómo alimenta usted? O se vuelve más carnal o se vuelve más espiritual. Lo que alimente va a crecer en usted. ¿Cómo se fortalece la carne? 3 cositas voy a decirle. A través de pequeñas desobediencias. Las rebeliones que permitimos en nuestro diario vivir, las cuales se transforman en hábitos. Pequeñas zorras son las que dañan un sembradío. Pequeñas cosas como, por ejemplo, un semáforo, que es una autoridad delegada, y usted dice: yo no le paro bolas a los semáforos, y se los vuela. Son pequeñas desobediencias, pequeños retos a la autoridad, pequeñas concesiones a tus convicciones, a través de la independencia a tus autoridades jóvenes. Los papás somos autoridades y decimos cosas. El pastor es autoridad, una autoridad delegada por Dios. Los policías, yo conozco gente que le tiene una rabia a los policías, que quiere hasta pegarle a un policía. Y hay autoridades indignas también, pero los hijos de Dios debemos dar otra manifestación. Dios ha puesto las autoridades para protección y para cuidado. Si no, léase Romanos capítulo 13. Son puestas por Dios. Pero cuando tú das pequeñas concesiones a cada cosita, no se puede parquear. Vea, yo vi una vez en Estados Unidos, aquí yo no he visto eso, pero allá hay unas zonas en los shopping que no puedes parquear, sino que son zonas de los handicap, de los que tienen la sillita blanca en el letrero azul, que hay incapacitados, y para una persona. Y le dijeron que eso era prohibido, y ha sacado del cenicero y puso uno de las cositas de handicap y se rió. Yo vi cuando llamaron a un policía y él vino, y lo que hizo fue revisar el número del handicap y era falso, y ahí lo esperó y yo me quedé, y ahí lo multó. Pequeñas cositas, porque él no quería nunca estar parqueado lejos y caminar. Son las pequeñas cositas que tú te permites. Miren, la palabra de Dios dice que si nuestro ojo te es ocasión de mirar, sácatelo. Entonces yo tenía un amigo sin vergüenza que decía: entonces, pastor, mirar a una mujer bonita no es pecado. Digo: no es pecado la primera vez, la que es pecado es la segunda. Dicen: oye, esa es pecado, porque esa mirada es de lujuria. Entonces me dijo: entonces voy a empezar a mirar una vez, pero largo, pequeñas concesiones. Un bandido. Y tercero, a través de defectos del carácter. Mire esto: la puntualidad es un principio de prosperidad. Yo puedo producir más dinero, pero no puedo producir más tiempo. Así que cuando yo te digo te atiendo o tengo una cita contigo a las 10 de la mañana, llegar después de 10 de la mañana es
un alimento a tu carne, a menos que algo que te suceda. Pero yo conozco gente que si la entrada es a las 9 de la mañana, a las 8:45 se empiezan a arreglar y tienen la costumbre de llegar tarde. Eso es carne y esa es actitud que Dios quiere quitar en ti. Y muchos preguntan, pero ¿qué tiene que ver que yo no tenga trabajo porque a mí no me dan nada? Analiza, de pronto hoy Dios te está hablando y te está diciendo. Esas son las pequeñas cosas de las cuales voy a hablar ahorita, sobre la disciplina y sobre la poda, que Dios tiene que trabajar en tu carne. Llevarse los bolígrafos, las hojas de la oficina, son pequeñas deshonestidades, pequeñas mentiras. Mire, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo no nos deja pecar tranquilo. Esa es la diferencia entre un cristiano que peca y uno que no peca. Un hombre que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo y peca, la diferencia es que el cristiano que peca no puede pecar tranquilo porque el Espíritu lo redarguye de pecado, justicia y de juicio. El otro no, el otro, uy, se la hice a mi esposa, ¿y cómo lo hiciste? No, dame la fórmula para yo copiarme el otro fin de semana. Pero si tú tienes una caída en este área, te quiero decir una cosa, que no vas a poder seguir pecando tranquilo. Jesús lo dijo, Mateo 26:41, no ha entrado todavía el mensaje. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor lo sabía. Usted sabe que el pueblo de Israel por 40 años no pudo entrar a la tierra prometida. Porque cuando Dios le dijo, esto es lo que yo tengo para ustedes, vinieron los reportes de los 10 espías y dijeron, sí, son buenas tierras, pero tienen los títulos de propiedad, la gente está armada. No le creyeron a Dios. Y Dios dijo, de los de 20 años para abajo van a vivir, pero de los de 20 años para arriba no van a entrar, van a morir aquí. Hay personas que por su carnalidad no pueden dar un paso más y recibir de lo que Dios tiene prometido para nosotros como su iglesia. El pueblo de Israel, todos los que no creyeron, los carnales se quedaron en el desierto. Nosotros no, el Espíritu Santo contiende, a menos que suceda como Ananías y Zafira, que eran unos carnales y Dios dijo, no, ya no más, venga para acá. Se lo lleva antes de tiempo. Carne. Hoy vamos a hablar de esto y quiero hablarles a través de un pasaje que me encantó. Está en Juan capítulo 15. Voy a usar la Nueva Versión Internacional. Me gustan varias palabras de la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a concluir. Todos los que están aquí tenemos carne. Si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está en usted y es el que contiende con su carne. Lo que usted alimenta, eso va a crecer. Entonces el Señor dice que nos dedicamos a hacer las cosas, las obras de Dios, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Esto está en 2 de Pedro capítulo 1. Pero la manera como Dios trata los corazones, mis amados, se los digo de corazón, muchachos, de todo corazón. El Señor quiere levantarnos, el Señor está usando a esta generación, que yo pienso que es de las últimas generaciones antes de la venida del Señor. Yo les pido que ustedes cojan este mensaje con amor, no es condenatorio, es una realidad de lo que la palabra de Dios dice, que el Señor hace con los hijos de Él. Recuerden, nosotros somos hijos de Dios. Cuando usted recibe al Señor como su Salvador, pasa algo. El Padre se hace a unos hijos. El Hijo se hace al cuerpo, un cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo tiene un templo donde morar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son satisfechos, pero son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Cada uno tiene una función en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo quien contiende con nosotros. Cuando tú estás orando, vuelvo a decirles esto. La oración que Dios responde es la oración que Dios inicia. Dios tiene su voluntad y nos las hace saber a través del Espíritu, nos las pone en el corazón. Y para poder hacerlo, si no podemos hacerlo, el Espíritu Santo va y toma de lo de Jesús y le dice, sí lo puedes hacer. Y nosotros le entregamos la oración al Padre. ¿Quién le inició? El Padre. ¿Quién la contesta? El Padre, porque da la vuelta perfecta. La oración que Dios contesta es la oración que Dios inicia. Pero no nos dedicamos a escuchar lo que Dios quiere. Señor, yo te pido esto. Yo quiero tratar contigo la mentira. Yo quiero tratar contigo el proyecto de vida tuya que tienes ahora. Sí, Señor, no sé cómo hacerlo. Entonces, te lees Juan 15, leamos.
Palabras de Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. ¿Quién conoce un viñedo? Es una planta que se pega como una enredadera, que de una hojita sale el gajo de uvas. Él dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre, o sea, Dios Padre, es el labrador. Ok. Toda rama, diga, yo soy la rama. Nosotros somos la rama. Dice, toda rama que en mí, esa palabra es en mí, en Cristo, porque hay cristianos que en Cristo no dan fruto, que en mí no dan fruto, la corta. Pero toda rama, usted que da fruto, vuelvo a decirlo como 3 veces, da fruto. Si usted está dando fruto, lo podan. Por eso la enseñanza se llamaba la carne, la disciplina y la poda. Entonces yo le voy a decir cómo hace Dios la disciplina y cómo hace Dios la poda. ¿Para qué? Para que la carne, esas actitudes aprendidas, vayan quitándose de usted y Dios le quite el gusto por lo que a él le disgusta. Sigamos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid que es Cristo, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Entonces necesitamos entender que es dar frutos. Se ha enseñado, mal enseñado, que dar frutos es hacer discípulos. Esto no dice la palabra de Dios. Porque estamos hablando de qué fruto. Hay un fruto interno que es el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta externamente cuando viene una situación que amerita del recurso del fruto del Señor para poder obtener eso. No tiene nada que ver con discípulos. Los discípulos vendrán como consecuencia de la vida que usted está teniendo, que le da gloria a Dios. Lo vamos a leer en la palabra de Dios. El que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. O sea, no hay fruto, 0 fruto. Fruto y mucho fruto. Son 3 canastas, mucho fruto. Ok. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Cómo se le da gloria a Dios? Porque ahora la banda cantó, Señor, te damos gloria. Y darle gloria a Dios no es decir gloria, 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 no, es una manifestación externa. La Biblia dice que nosotros le damos gloria a Dios cuando tu vida da fruto, o sea, se manifiesta el fruto del Espíritu. Ejemplo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe. ¿Cuál? Otro, me faltó otro. Templanza, bondad. Supongamos, ¿a cuánto les cuesta perdonar? Levanten la mano, bájenla. Si yo necesito crecer en mi actuar, perdonando a las personas, ¿qué me tiene que pasar? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué te tiene que pasar a ti, papi? Si el Señor quiere, si tú. No mires para atrás, papi. Seré yo, Señor. Sí, eres tú, papi. ¿Qué te tiene que pasar a ti si Dios quiere forjar en ti de tu carácter el fruto del perdón? ¿Qué te tienen que hacer? Herirte, ofenderte. Entonces, ¿cómo reaccionas tú? Diga, perdonando. Y cuando tú reaccionas perdonando, el Espíritu viene y te imprime del carácter de Cristo en el perdón. Entonces no estás salado cuando todo el mundo te está ofendiendo. ¿No entiendes? Fidelidad. Si Dios quiere forjar en ti del carácter de lealtad, de fidelidad del Señor,
Pues hermano, tiene que ser tentado a ser infiel, infiel en los negocios, infiel con el socio, infiel en la familia, infiel con la esposa. Cuando viene la tentación y tú manifiestas la fidelidad de Dios, entonces el Espíritu viene y te imprime del carácter del Señor. Ese es un fruto manifestado y así le damos gloria a Dios. Entonces ya te estás dando cuenta cómo trabaja Dios. Cuando yo leí Juan capítulo 17 versículo 1, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, yo les estoy mostrando cómo trabaja el Padre. Eso es conocer a Dios. Yo conocí a mi papá, yo apenas entraba le decía, uy, está bravo. No tenía sino que mirar la cara. Cuando yo veo una situación le digo, Señor, ¿sabe una cosa? Yo sé lo que tú estás buscando, porque el Señor quiere que nosotros demos mucho fruto. Vamos a hablar de dos canastos. Llega el labrador, diga, llega Dios, diga, llega Dios. Y va donde tu vida, y hay unos canastos. Dice, epa, aquí no hay ninguna uva. No hay ninguna uva, y te mira, y mira la vid, y ve que la rama está pegando en el suelo, y se está enlodando, se está arrastrando. ¿Sabe lo que hace? Yo estuve en un viñedo, no sé si ustedes han visto un viñedo, el tronco, que es Cristo, y ponen unos postes, y a los postes les ponen una cuerda de nylon. Entonces, cogen ese tronco, y una de las ramas la amarran al nylon, para que vaya cogiendo para arriba. Pero ¿un qué? No te entendí, Jan. Un tutor. Entonces significa que cuando él llegó y mira y dice, este está pegado a mí, este no está condenado. Porque yo les voy a hablar ahora en griego. Les voy a dar la palabra griega que utilizó el escritor, airos. Dice que lo vio, está en el suelo, entonces llega, lo corta, lo agarra y lo amarra. Jesús dice en Juan 15:2, escuche. Todo pámpano que en mí, diga que en mí, o sea que estamos pegados a Cristo, en mí, no lleva fruto, lo quitará. Y usó la palabra griega airó, diga conmigo airó. Entonces, muchas personas han dicho que un cristiano sin fruto no es cristiano. Y les demandan que traigan discípulos. De eso no está hablando la palabra de Dios. Está hablando del fruto interno que es manifestado externamente. Vuelvo a decir, los discípulos vendrán cuando vean un estilo de vida, pero no es la demanda del Señor. Hay otros más drásticos que dicen que si tú no llevas fruto, entonces pierdes la salvación. Eso es legalismo y eso no es bíblico. No es bíblico. La verdad es que, primero que todo, en mí significa yo estoy unido a Cristo. ¿Puede una persona estar unido a Cristo y no dar fruto? Diga, sí. ¿Cómo se llaman en la Biblia? Diga, carnales. ¿Y qué necesita un carnal? Diga, disciplina. Ese es el tema de hoy. La carne, disciplina y poda. Disciplina. Y la disciplina no es mala. ¿Por qué? Porque hay algo que te está gustando y te estás arrastrando por el suelo, en el lodo. Y eso se llama pecado. Y al pecado hay que decirle pecado, no debilidad. Pecado es pecado, cualquiera que sea tu pecado. No es mejor que el mío. Y el Señor empieza a tratar con tu pecado. Porque fiel es el que te llamó. Porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Necesitas entender esto. Cuando yo miré la palabra airo, que era quitar, levantar y tomar, me di cuenta, escuchen esto. Esa palabra airo, la encontré en 3 pasajes. Miren lo que dice. Mateo 14:20. Los discípulos airo, 12 canastos de comida. O sea, tomaron, levantaron 12 canastos de comida después de la alimentación de los 5,000. Cuando obligaron a Simón de Cirene a airos la cruz de Cristo, a llevar, a cargar la cruz de Cristo. O cuando Juan el Bautista dijo, ese Jesús es el Cordero de Dios que airo, que quita el pecado del mundo. Nunca habló de cortar o arrancar.
Porque este es uno de los pasajes que más utilizan las personas para decir que Dios te puede cortar y echar al fuego. Lo que echó fue lo que no funciona. El pecado, el Señor toma el pecado y se lo lleva de tu vida. Así que arrastrarse en el lodo significa el Señor quiere tocar algo de nuestras vidas. Y la mejor oración es: Señor, quítame el gusto por lo que a ti te disgusta. Y el Señor lo hace. Hebreos 12, del 5 al 6 dice: ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces no estás maldito, no estás salado, estás siendo disciplinado por Dios. Y si lo estás escuchando en esta mañana, tú afloja. No, Señor, ya aflojo, dejo la tensión. Acuérdate que el Señor, en la palabra que yo empecé en este servicio, era tumbando las fortalezas. En el Señor no hay páginas grises. El Señor dice: esto no lo hagas, no es para prohibición, sino te va a hacer daño. No lo hagas. Y cuando nosotros nos empezamos a hacer las cosas del Señor, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud y dominio propio, léase segunda carta de Pedro capítulo 1. Cuando usted hace estas cosas, esto que era su pecado, pierde fuerza. Entre más usted se enfoque en no ver pornografía, va a caer. Pero dediquen esa hora donde usted ve pornografía, se dedica a estudiar la Biblia. Le aseguro que a usted no le va a alcanzar el tiempo para esto, porque la mente no puede estar en dos lugares. La loca de la casa, o se enfoca en la carne o se enfoca en el espíritu. Sencillo. Usted sabe que mi papá me disciplinaba. ¿Cuánto lo disciplina su papá? Yo llevé correa, era inquieto el muchacho. Hebreos 12:10, porque ellos, hablando de Fabio y Eloísa, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Si el cuerazo venía con hebilla, venía con hebilla. A mí me dio un cuerazo mi papá porque me avisó: deja de jugar fútbol a la 1 de la tarde, yo duermo la siesta. Y se me dio por patear una pared. Y no salió. ¡Pum! A la tercera, ¡pum! Sonó, salió. Y cuando lo veo, venía con la correa. Y no la traía, como que la agarró mal. La agarró por la punta y dejó pelada la hebilla. Y viene el primer leñazo, ¡tacata, pum! En toda la canilla. Pregúnteme si yo volví a patear balón a la 1 de la tarde. Diga: no más. Aprendí, me quitó el gusto por lo que a mi papá le disgusta. Si la disciplina tiene que ver con el pecado, no se me aburra. La poda, porque acuérdense que llegó a la primera canasta. No hay fruto, enseguida cortar. Disciplina. No sé si usted está viviendo ahora una disciplina de Dios. Afloje, porque el Señor va a seguir. Y el Señor va y mira la segunda canasta y dice: ve, hay unas uvas, pero esta vid tiene muchas hojas. Si la disciplina tiene que ver con el pecado, la poda tiene que ver con el ego. Diga conmigo: ego. Ego. Se ve muy bonita la persona, se ve que hace muchas cosas hermosas, pero no da fruto. No da fruto. Cuando usted ora para que su vida sea más agradable a Dios, le está diciendo al Señor: Señor, por favor, pódame. ¿Cuántos quieren agradar cada día más al Señor? Levanten la mano. Bueno, ahí tienen los podadores, ahí van a ser podados. El Señor va a quitar las cosas que estorban. Allá afuera hay un árbol de mango. Y el árbol de mango está lleno dando mangos. Pero de vez en cuando el señor Pedro lo poda en las ramas que no están dando mango. ¿Sabe qué hace? La savia que iba para allá ya no va porque está podada. Entonces entra en la rama que sí está dando fruto. ¿Y cuál es la intención? Diga, que dé más fruto. Entonces cuando el Señor poda, te va a quitar cosas que te están impidiendo tu mejor crecimiento. No es que estés haciendo nada malo, está el Señor trabajando en tu vida. Porque nosotros vemos que cuando el Señor dice no, es porque nos quiere quitar. Quiere que explotar nuestro mejor potencial y no lo entendemos.
En la iglesia esas hojas también pueden representar a los cristianos religiosos. Están llenos de muchas obras. Se dedican a que se les vea muy bien por fuera. Hacen muchas cosas, pero por dentro no están practicando el fruto del Espíritu. Y tú los miras y están llenos de obras, grandes templos. Me tocó verlo a mí, me tocó verlo en Miami, uno de los más grandes templos. Pero tú hablabas con las personas y estaban llenas de resentimiento, de dolor, y tenían grupos, tenían de todo, pero eran como explotados. Yo no les veía el gozo. Y saben una cosa, cuando el Señor empezó a decirle, no hagas esto, le empezaron a chillar en el lugar. Mira que estás dejando de dar fruto. Ahí fue donde yo cogí en esa iglesia de Miami, cuando aprendí que los que querían ellos de los frutos era que le trajeran discípulos, y les importaba un pepino la persona por dentro. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se recuerdan de un hermanito llamado Ananías en la Biblia? Están en Hechos de los Apóstoles. Ese hombre fue preparado por Dios. ¿Para quién? Para predicarle a una sola persona. ¿Cómo se llamó? Saulo de Tarso. Uno solo. No aparece más el nombre de ese hombre. Él estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Estaba orando cuando Dios le habló en una visión. Le dice Ananías, y le contó toda la historia. Allá hay alguien, Señor, ese hombre ha hecho daño. No importa, yo lo tengo ya preparadito. Él fue primero disciplinado, ahora va a ser podado. Y allá fue. Oró y le dijo, hermano Saulo, o sea, ya estaba incluido en la iglesia. Y luego no se sabe nada de ese hermanito. Es decir, que ese concepto de que tenemos que traer demasiadas personas, y si de pronto era una persona. Porque a la hora de la verdad, nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo envía. Nuestras oraciones debieran ser de rodillas. Señor, regálale a mi primo Chuchumeco a Cristo, Señor, regálaselo. Esa es la oración. Nadie va a Jesús si el Padre no lo envía. Y nosotros oramos, hizo la oración de fe, pero la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. O sea, cuando empiezas a ver, ese no es el fruto del Espíritu, esas son obras de la carne. Entonces yo le estoy hablando a los hijos de Dios. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Nosotros íbamos para el cielo, pero por amor del Señor, que se vea el fruto del Espíritu en ti y que te des cuenta que el Señor está podando. Faltan 2 minutos y termino. Los cristianos somos muy reacios a dejar algo que nosotros sentimos importante para nuestra felicidad. En ocasiones, los cristianos amamos más las hojas que el fruto. Yo tengo gente que cuando llega aquí lo siento, quieren actuar, digo, no, en este instante necesitas sentarte, necesitas reforzar del fruto del Espíritu de Dios. Y que entienda la gente que esta es la manera como Dios trabaja en los corazones de las personas. ¿Qué cosas Dios tiene que podar en nuestra vida? Prioridades que necesitas ordenar. Mire, hay gente que es religiosa, que anda metida en la iglesia y dejan abandonada a la familia. Cuando a mí me llama una esposa y me dice tal cosa, digo, te me vas. No, tengo nada de grupo, 0 grupos, nada. Vaya a atender a su familia. Empiece a que ellos vean lo que es verdaderamente el amor. Desafortunadamente, se los voy a decir, estadísticamente muchas de las personas en la guerrilla de Colombia eran hijos de pastores. Y dijeron que no querían saber nada del evangelio porque sus padres los dejaron tirados, pasando trabajo y hambre en el nombre de Jesús. Si usted no atiende su casa, su familia, dígame entonces, ¿a quién va a atender? Al vecino. Atienda primero. Dios le puede decir, esta persona en este instante no es que sea mala, no te conviene. ¿Por qué? Porque te gasta más tiempo. Mire, donde yo invierto mi tiempo y yo no veo fruto, o sea, una persona que está viviendo el evangelio del Señor, sino que yo estoy y lo llamo y digo, no, si esto no está dando fruto. Entonces me acordé de una enseñanza que un día di. Wilber, yo me puse a estudiar los nombres del diablo. Satanás, Belial,
el dragón, Belcebú, el señor de las moscas, serpiente antigua, y con cada uno de los nombres él actúa de una manera específica, por eso le dan el nombre. Cuando empecé a estudiar el nombre de Belial, el nombre de Belial se llama esfuerzo inútil. Diga conmigo, esfuerzo inútil. Y el mismo Señor me dijo: Jorge, Satanás tiene a las personas en lugares, en relaciones, sin producir nada del carácter mío. Es como si tú quisieras subir una loma y en vez de darle la loma a una montaña le empiezas a dar la vuelta. Y llevas 4 o 5 años y te das cuenta que no has alcanzado nada. El Señor te tuvo como Belial en relaciones que no producían del fruto del Señor. No solamente relaciones, sino trabajo, empresas, 15, 20 años y ni una bicicleta tienes en tu casa. Arrendado todo el tiempo. Te tuvo el Señor como Belial con un sueldo de nada. Los sueños tuyos, Señor, bendíceme, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que mi plataforma donde yo pueda expresar las virtudes tuyas, el Espíritu Santo de Dios y el carácter de Cristo, puede ser en tu trabajo, en tu cocina. Yo te bendigo, Mili, los mejores pudines. Allá en su casa, ¿quiere un pudín? Hable con Milena. Allá tiene su plataforma. Y allá el que llega, le ministra del Señor. Relaciones, noviazgos que no producen matrimonio, sino, ¿cómo fue esta mañana que me dijiste? Amigos con privilegios. Así es, con derechos. Pero nunca va más allá. ¿Para qué quieres un noviazgo? No, para pasarla chévere, pero todos los privilegios y derechos de un hombre casado y luego, ¡pum!, te deja. Y sigue a otro, Rex. Y cuando ya te llega el hombre, ha sido pasado por muchas mujeres y muchos hombres. Belial, esfuerzos inútiles. Digo, Señor, yo quiero una mujer para amarla con mi vida. O yo quiero un hombre para entregármele y que aprenda. Y yo aprender a tratarlo como la cabeza, como el sacerdote, o la mujer como vaso frágil. Y Dios le va a contestar esa oración. Resumo. Usted es la rama y le interesa a Dios. Diga conmigo, yo soy la rama. Yo le intereso a Dios. Dios te poda para tu bien, no de maldad. Dios usará el mejor método de poda para tu vida. Si Dios tuviera que podar a mi hijo Jorge Iván y a mí con inyecciones, Él sabe que esa es muy mala poda, porque no me le voy a quedar quieto, voy a huir. Entonces Él va a utilizar la mejor manera para podarme a mí, porque te ama. El podar es solamente por un tiempo necesario, un tiempo necesario que todos necesitamos. Esta me encantó. Dios permanecerá contigo en todo el proceso de poda. No te dejará tirado. Dios está trabajando en tus celos, Dios está trabajando en tus inseguridades, en tu falta de perdón. Él estará ahí. Él te entregará la información, te incitará a perdonar, a reconciliarte, a dejar aquello que a Él le disgusta. Y Él estará contigo. Dios siempre tendrá una buena razón para cada corte que te dé. Señor, me dolió esto. Esta persona que yo quería tanto se fue de mi vida, este amigo mío. Y el Señor, porque nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo, te lo quitó. Quiero decirle a todas esas personas que Dios les está cambiando su estilo de vida, que antes hacían tal cosa y ahora no pueden hacerla, que antes trabajaban aquí y ahora tienen que hacer otra cosa. Levante sus manos y dele gloria a Dios, porque hay muchas personas en los hospitales que darían por tener su trabajo o por tener la posición. Dios va a corregir el crecimiento defectuoso. Así que
¿Sientes que Dios está cambiando tu vida hoy? Ya estás con esta enseñanza diciendo, Dios santo, bendito, yo no tenía ni idea, pero lo que yo estoy viviendo es la poda de Dios. ¿O sientes que lo que estás viviendo es la disciplina de Dios? Porque el Señor, mire, dice, aquí no hay ningún fruto. ¿Y cómo? Ya lo dije, pequeñas actitudes, rebeldía con los padres, rebeldía con la autoridad, rebeldía con los semáforos. ¿Tú sabes que hay gente que tiene rebeldía con los semáforos? Y un semáforo es una autoridad delegada de Dios, y pasémonos los semáforos. Tú tienes problema con la autoridad. Son pequeñas cositas, hasta que te ponen un parte. Ay, no sabía que aquí habían instalado una cámara. Tenga, ¿cuánto es? ¿300 qué? 339,000 pesos. ¿Por qué lo sabes? Está bien, dejémoslo ahí. Usted sabe que la poda de su vida sucede cuando está haciendo las cosas bien hechas. Diga, cuando estoy dando fruto es cuando hay poda. No mire esto como algo, uy, Señor, me quitaste esta persona de mi lado, siempre me descansaba en él, pero ya no voy a descansarme. Y de pronto el Señor llega y te da un extra para que produzcas más. Ya no son los contactos. Dios hace todo para tu bien. ¿Sabe quién inicia la poda? No la puedes iniciar tú, es Dios. Así que hoy no te puedes levantar, Señor, tremenda prédica que dé, rapajaya, pódame. Y dice, Señor, todavía no te toca, espérate, yo sé cuándo inicio la poda. Pero cuando inicie la poda, tienes que saber que es papá el que está trabajando en nuestras vidas. Termino con este pasaje, Santiago 1, versículo del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Santiago 1, versículo del 2 al 4. Dice así: hermanos míos, o sea que esta es una enseñanza, esto es para quien diga, para los brothers. Esta es una instrucción para la familia. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diferentes podas, que digo prueba. Diferentes podas, que digo pruebas. Sabiendo que la poda de vuestra fe, porque una fe que no puede ser probada es una fe que no puede ser usada. Tú nunca sabrás lo que vas a poder llegar si no es probado. Lo que tú dices con tanta tranquilidad, esto es lo que yo puedo hacer, lo quiero ver. Un día salió un tipo y dijo, no, yo hago pinolitas, yo hago pinolitas, y tenía aburrido la gente. Déjeme entrar que yo hago pinolitas. Coge el balón, se caía el balón. Usted no sabe hacer pinolitas, puro tilín, tilín y nada de paletas. Si usted dice, Señor, el justo vivirá por la fe, tu fe va a ser probada. Cierren sus ojitos, por favor. Le doy gracias a Dios. Este es un capítulo del libro. Por favor, profundicen. Si puede hacerlo, hágase el libro. Yo le puedo asegurar que Dios le va a hablar a usted de una manera poderosa. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido de la carne. Está tapada, engañada, disfrazada la desgraciada. Y el Espíritu contendrá con la carne. Mi carne solamente necesita cruz. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Para qué? Para llevar nuestra carne allá. Niéguese a sí mismo, niéguese. No lo sé hacer a mi manera. Te sigo, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, la disciplina, Señor. Y hoy has hablado a mi corazón, Señor, de corazón. Señor, me estoy arrastrando en algunas áreas de mi vida como el lodo. No hay fruto, no hay fruto. Solamente hay obras de la carne. Y yo te quiero decir que te amo, Señor. Soy tu hijo. Gracias por traerme a este lugar y gracias por dejarme escuchar este mensaje, donde con todo mi ser te digo gracias, Señor. Porque tú me disciplinas porque soy hijo, no soy un bastardo. Soy tu hijo y tú al que amas disciplinas y azotas, Señor. Y he podido sentir en algunos momentos el azote tuyo. Pero también, Señor, quiero darte gracias por nosotros que estamos dando frutos en esos canastos de gloria. Señor, y queremos la poda, Señor. Queremos la poda. Queremos dar mucho fruto, no fruto, mucho fruto.
y que nuestro fruto permanezca, que la gente seamos tierra deseable, tierra apetecible, que la gente quiere estar con nosotros para escucharnos hablar y decirnos, pero ¿usted de dónde sacó esto? Para que la gente sea seamos apetecibles para poder negociar, decirle, este hombre es tan correcto que no necesita firmar un documento, con la palabra basta. Señor, que nosotros seamos la luz del mundo y que con cada acto que hagamos te demos gloria a ti, Señor. Ese es nuestro anhelo mientras tú vienes por nosotros, tu iglesia, o nosotros partimos, porque nuestro cuerpo ya lo demanda aquí en la tierra. Pero mientras está este momento, queremos decirte gracias, Señor. Y yo quiero preguntarle si hay alguna persona en esta mañana que nunca haya tomado la decisión de ser injertado en esa vida, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, que nunca haya orado, que en este momento siente en el corazón algo diciendo, soy yo, ese soy yo, ese soy yo, me da pena levantarme. No tienes que levantarte, esto es entre Dios y tú. Que puedas orar conmigo diciéndole, Padre, te doy gracias. Hoy siento el llamado que tú haces a mi alma. Hoy se han rasgado las vendas mágicas de mis ojos y quiero decirte, Señor, que gracias porque me das el don del arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, de todo lo que me tenía separado por ti. Quítame ese gusto por lo que a ti te disgusta. Hoy soy incluido en esa vid. Hoy soy incluido en esas ramas y yo soy las ramas, tú eres ese tronco, soy incluido en tu tronco. Gracias por el llamado que haces a mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Empezaré a escuchar tu voz y no la voz de mi carne. Y sé, Señor, que me enseñarás a discernir y a hacer las cosas que a ti te agradan, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor los guarde y que puedan atesorar esto en su corazón.